esperamos que esto ya empiece a pasar. Hola, Ciro. Alguien está grabando. Ya mero, ya mero. Solo falta el mero. ¿Solo falta quién? El mero. Oye, tú que dices Impulso Trans eres Isaac, ¿verdad? Sí, acá, de este Pues lado. gusto en verte y en saludarte, Isaac. Qué gusto, igualmente. Aquí viendo a personitas que ya tenía ratito que no veía. Sí, pues esta tecnología pues nos ayuda también. Aide, ¿qué tal? Buenas. Hola. ¿Cómo estás? Silvia, muy bien. Van 8 personas. Bueno, faltan 2 minutitos. De veras. Hola. Es que queremos saludarte. Hace mucho tiempo que no te veíamos, Tania. Y pues nos da gusto verte, aunque sea en línea. Igualmente, qué bonito. Da gusto verla. Sí, a nosotras también, muchísimo. ¿Cómo anda Y la saludos. pequeñita? ¿Cómo está qué? La pequeñita grandota. Hermoso. No, pues aquí dando lata, pobrecita, como chango en los muebles porque ya no haya dónde irse. No, pero y con mucha tarea, que también le dejan mucha tarea. Pues es horrible, de veras. Pero además, ustedes deberían rebelarse. Mire, yo no. Sí, claro. Sí, me gustaría, la verdad. Pero a ver si ahorita viene, es que anda en la recámara, pero a ver si ahorita viene a saludar. Muchas gracias. Y no besitos a Sofi. Oye, no, oigan, nos estamos reuniendo los martes. También en línea, por supuesto. Ah, perfecto. Ok, el próximo martes seguro ahí. Bueno, les escribo ahí un mensajito. Sí. Muchas gracias. Estamos aquí pendientes. Harrison. Pues ahí vamos. Ven. Cuidado. Aquí. ¡Hola! Dile hola, Chafi. Dile. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿Andas haciendo mucha tarea? sí, ¿Y dibujo? ¿No has hecho dibujo? ¿Has hecho dibujos? no, No, pues dile que no, acá te está viendo. Yo te estoy viendo. ¿Tú me puedes ver? Dile. ¿Lo puedes ver o no? sí, Ay, Es que, ¿qué crees que ahora anda penosa Tania porque se le cayeron 2 dientitos y ahora no quiere ¿por qué ni hablar? son bonitas las bocas sin dientes? Ya ves, son bonitas las bocas sin dientes. Luego te van a crecer unos así bien preciosísimos. Gracias. Sí, como conejos. Ajá, dile que le manda muchos saludos y besos. te mando muchos saludos y besos. Yo también a ti. Te quiero mucho, ¿eh? Sí, dile, esperemos. Así que nos vemos pronto.
Sí, esperemos que nos veamos pronto. Bueno, Bye. bye. ¿Ya nos lavaste? ¿Ya nos lavaste? ¿Qué más? Pues, ¿les parece? Iniciamos a las 7:05 para dar oportunidad a las personas que se unan. Sí, está bien. ¿De acuerdo? Aló, Isaac. Hola, hola. Aló. Hola. Hola. Sí. Ve. Hola, saludos a todos. Hola. ¿Cómo que va a funcionar esta charla? Ok, ahorita, bueno, se están integrando las personas. Ajá. Digo, ya un minutito, ahorita a las 7:05 iniciamos. Y pues bueno, ya les comentamos el contexto de la charla. Va a estar muy, muy interesante. ¿Pero va a ser nada más una conversación de las personas o va a haber oportunidad de hacer preguntas? Sí va a haber oportunidad de hacer preguntas. Si alguien tiene alguna duda en particular, la puede ir haciendo. Y pues bueno, de hecho ya son las 7. Vamos iniciando ya conforme se vayan integrando las demás personas. ¿Les parece? Ok. Muchísimas gracias por integrarse, por su interés, por estar aquí en esta plataforma. Yo soy Isaac Zacarías, estoy acá en Guadalajara, en Impulso Trans. Y pues bueno, en nuestras redes sociales, el Día de la Niñez, pues nosotros sacamos una publicación pues para felicitar también a las niñas trans. Y a partir de ahí se desató realmente una ola de comentarios e incluso de mensajes, pero con mucha violencia, ¿no? Mucha transfobia, donde las expresiones que hacían las personas totalmente ignorancia, ¿no? Desde el punto de vista social, creo que muchas personas consideran que ser trans es sinónimo de hormonas, sinónimo de cirugías y sinónimo de muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, es por ello que nos ocurrió y quisimos hacer charla justo con Tania Morales, que ahorita que ella está presente. Bueno, finalmente es una de las referentes que tenemos, que ha estado trabajando el tema de infancias trans en México, y la verdad es que muy bien, realmente te felicitamos o te felicito por tu trabajo. Creo que de repente a los adultos se nos olvidó que en algún momento fuimos niños, niñas, niñez, y que también tenemos derechos, ¿no? Tenemos derechos, entonces creo que ese empuje
a la niñez, creo que es muy, muy importante porque las personas trans no a los 18 no dijimos, tú, ya somos trans, ¿no? O sea, no, traemos una vivencia desde edades más tempranas y pues hay que protegerlo, hay que proteger eso, ¿no? Entonces creo que Tania, pues por eso fue la invitación, tú que traes el tema muy, muy fuerte y pues ahí creo que traes mayor experiencia, conocimiento y pues bueno, finalmente tuviste la vivencia con tu hijo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por aceptar estar acá y pues sí, prácticamente lo podemos hacer a modo de conversatorio. Si hay alguna pregunta, si alguien tiene una duda muy específica y si alguien está hablando, lo pueden hacer en el chat. Cuando termine de hablar, retomamos esa pregunta. ¿Cómo ven? Me parece perfecto. Sí. No, pues, No, adelante. El micrófono es tuyo. no, bueno, pues nada, que yo quiero agradecerte mucho, Isa, porque yo te conocí hace mucho tiempo, porque seguía tus videos también en YouTube y el canal de Impulso Trans y la página de Impulso Trans. Y además, bueno, obviamente mi admiración como abogado, pero además como un hombre joven, bastante puesto en la tierra, defendiendo los derechos de las personas trans. Entonces, justamente, es muy bonito ahorita lo que dices acerca de que las personas trans más grandes no olviden que fueron niñas, pero también es muy bonito agradecerles a las personas trans que nos hayan enseñado, a las familias, en este caso a mí, muchas personas trans me han enseñado lo que sé, y gracias a lo que me han enseñado y a la manera en la que tienen de vivir y de existir, pues también nos dan herramientas a las mamás y papás, ¿no? Que igual no teníamos tanta idea antes, entonces, pues yo creo que hay ahí un vínculo muy importante que se gesta aquí en México y que me parece que es la forma en la que podemos ayudarnos todos como población, porque finalmente las familias tenemos niñas, niños, niñes y adolescentes trans, pues también somos personas trans, ¿no? O sea, también tenemos una vivencia y un acercamiento y nos tenemos, ¿no? Entonces es muy importante considerarnos de esa manera porque es la forma en la que podemos cambiar las cosas, ¿no? Eso me parece. Entonces, pues gracias por la invitación y yo, por supuesto, que en el momento en el que me dijeras, yo estoy para estar con mi curso trans. Ok, sí. De hecho, se han comunicado personas y creo que esta pudiera ser una primera pregunta. Y de repente, algo que les angustia es que si ven a una personita que de repente en su expresión de género es diferente a lo que consideran que debería de ser, la pregunta es, ¿cómo sé si es trans? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? O sea, ¿qué tengo que hacer si yo tengo un niño, pero de repente le gusta maquillarse, le gusta ponerse ciertas prendas? En automático tengo que considerar que esa persona es trans y qué tengo que hacer. Son las preguntas clásicas que de repente nos preguntan, digo, que en ese aspecto, ¿qué le pudiéramos decir a las familias? Pues, bueno, yo creo que la base de esta vivencia, la oportunidad que tenemos de aprender es que dejemos de encasillar en cajitas a las personas, ¿no? Entonces, una expresión de género o la vestimenta, que no sabemos incluso si eso es una expresión de género en edades muy tempranas, la vestimenta es vestimenta y las faldas no están concebidas para niñas o para niños cuando eres un niño, ¿no? O sea, los mundos son diferentes. El mundo de la primera infancia tiene la posibilidad de la apertura y de los no cánones. Eso es muy importante entenderlo. Todas las cosas que las personas adultas entendemos del mundo y que muchas veces no nos damos cuenta acerca del género, se las imponemos a niñas, niños, niñas, porque en realidad ellos no lo tienen, ¿no? Entonces, si la pregunta es si mi hijo
se viste de princesa, tengo que considerar que es una niña, pues yo digo no, o sea, yo digo libertad para vestirse con un vestido de princesa, pero en realidad pues sabemos que el género solo únicamente lo puede vivir una persona. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo como madre de una persona pequeña que se viste? Pues que se vista libremente, que la elección de su vestimenta sea absolutamente libre. Si son faldas, pantalones, tacones, guaraches, tenis, pants, como sea. Y me parece que algo sí que es muy importante, se vista o no así, mi hijo o mi hija tenga esta necesidad o estas ganas de juguetes, lo tenga o no, yo creo que la oportunidad en esta época para todas las personas que estamos criando o que crían niñas, niños pequeños, niñes, es escucharles. Entonces, escucharles y darles herramientas para tener un vocabulario concreto. Entonces, si a las niñas les decimos que hay niñas con pene y niñas con vulva, y niños con pene y niños con vulva, eventualmente esa persona va a decir, pues yo soy una niña con pene o una niña con vulva. Se puede ubicar en un espectro. En el vocabulario y sabe de la existencia de. Entonces, no, yo lo que quisiera en general no, ay, perdón, es que estaba vibrando, es no encasillar o no ubicar a una persona por la vestimenta o por los gustos en juegos o por incluso por una temporada de usar un nombre, no obligar nunca a una niña, niño, niña a un lugar, ¿no? Sino más bien darle vocabulario suficiente, entendimiento, o sea, hoy podemos decir, hoy podemos tener una fotografía de una persona trans y enseñarle a un niño quién es una persona trans, hay videos, yo conozco personas que así es como su hija se ubicó en el espectro trans, viendo a una persona trans. Entonces, la forma de generar un vínculo y de vocabulario, y que esa sea la persona propia sea quien diga yo soy una niña o yo soy un niño, ¿no? O un adolescente, soy mujer o soy hombre. Y lo siguiente es ir con la medida de acompañar. O sea, el género de mi hijo no depende de mí, el género de mi hijo es de mi hijo. Entonces, si mi hijo vive en el género masculino, se vive de esa manera, pero quiere usar faldas, o sea, siendo un hombre trans y quiere usar una falda, pues usa una falda, porque la falda no tiene género, ¿no? ¿Cuál es mi responsabilidad como madre? Acompañarle y acompañar sus necesidades y sus avances propios. No podemos generalizar, ¿no? No todas las niñas son princesas, ni todos los niños les gusta el fútbol. Hay niñas trans que son karatecas y hay niños trans que pues se maquillan, ¿no? Y entonces eso también está bien. Yo creo que lo importante es eso, como en cualquier grado la escucha y el acompañamiento de una experiencia, sea trans o no trans, de niñas, niños y adolescentes. Ok. Desde lo que nos comentas, ¿cómo podemos trabajar eso con familias, ¿no? Cómo estén compuestas las familias, ¿no? Creo que a veces es bien complicado que quienes son los tutores, mamás, papás, entiendan que si tienes cierta expresión o ciertos comportamientos, pues no tiene nada de malo. Pero ¿cómo podemos trabajar eso con las familias para que más bien sean las personas adultas las que vayan eliminando todos sus estereotipos, sus prejuicios, pero que no se sientan agredidos con agresión de, es que me quieres imponer esta idea, ¿no? Porque el yo permitirle eso a mi hija, a mi hijo, a mi hija, finalmente es seguirle alentando a que lo haga, ¿no? O sea, ¿cómo podemos trabajar eso con las familias? Híjole, pues bueno, yo creo que, o sea, primer paso, algo en la experiencia que tengo, la experiencia como acompañando familias, la personal,
algo que veo es que en general las mamás son mucho más abiertas a aprender y a entender que los papás. Yo lo entiendo, porque, o que tíos, abuelos, ¿no? Es diferente no sé, el género, las abuelas, las tías, las mamás, son mucho más proclives a cuestionarse lo que está sucediendo y a cuestionarlo en la propia vivencia. Es un poco más difícil con los papás, esa es mi experiencia. No quiere decir que todos los hombres sean así, pero sí, en la mayoría de los casos encuentro más resistencia en el género masculino. Y creo que eso tiene mucho que ver con lo que platicábamos, esto que me decías, la reunión que tuviste en esta época. Entonces, de pronto, el género que desempeñamos, todas las personas, nos permite ser más flexibles o menos flexibles. Es también la educación que recibimos. Yo, ¿qué es lo que en general hago con las familias cuando alguna familia me busca? En general siempre, bueno, en general casi siempre son la mamá, la tía o la abuela. Pues ya si una persona se está acercando a pedir información, pues darle todo el espectro y toda la posibilidad de información. A mí me parece muy importante y muy interesante que las personas trans, jóvenes, adultas mayores, sean quienes puedan darnos información a las familias. ¿Por qué? Porque eso me parece que es información de primera mano y eso es muy valioso, porque las familias no andamos dando tumbos, ¿no? Y no nos creemos como estas historias de la ideología de género. Porque ¿qué es lo que sucede con las familias? En algún momento, cuando iniciamos por este recorrido, pues nos da miedo lo que no conocemos, es obvio, nos da miedo. ¿Y qué es lo que pasa como ahora en el caso del COVID, no? Pues queremos respuestas que nos resuelvan todo y que además sean fáciles para nuestro entendimiento. Entonces, si estamos iniciando este proceso y llega alguien y nos dice, esto es ideología de género, y lo que pasa es que estas personas, es el lobby gay, y no sé qué, pues la gente a veces queremos creer esas cosas. En cambio, yo lo que puedo decir es que yo le escribí a personas trans, jóvenes y adultas mayores. Les escribí directamente. Estas personas tuvieron este regalo de contestar todas mis preguntas, y entonces la información que yo tuve fue directa de las personas que viven la experiencia trans. Entonces me quitó como una serie de marañas que hubieran podido crearse si yo hubiera escuchado a otras organizaciones, porque hay un grupo de personas que están obviamente desinformando a la población. Yo creo que la apertura que tienen las personas trans hacia las personas cisgénero que quieren aprender es sumamente importante. No dejar en visto un mensaje, no dejar como un mensaje de Messenger sin contestar, o el hecho de que ustedes sean visibles es algo súper importante porque eso nos permite estar cerca y la cercanía genera la información correcta. Yo en general también lo que hago es como ayudarles a las personas a cuestionarse su género. Creo que va muy de la mano del feminismo, ¿no? O sea, ¿por qué ser mujer implica tener, no sé, como tendencia al cuidado? Eso no es algo inherente a ser mujer, eso es algo que se aprende siendo mujer, ¿no? Entonces, cuando yo conozco a una familia, pues comienzo a hacerles estos cuestionamientos personales también, ¿no? Como, a ver, pues tú desde qué edad te identificabas como mujer o como hombre, o sea, lo pongo en el papel personal y comparto mi experiencia, que también eso es muy importante, me parece, o sea, así como hay personas como tú, que son personas transvisibles y que son generosas con la información, pues me parece que también es un papel que yo he jugado con otras familias. Yo siendo una madre de una persona trans completamente visible, pues también eso genera cierta tranquilidad, supongo, o cierta cercanía con las personas que están iniciando como a entender la cuestión de la identidad de género. Entonces,
pues eso, la visibilidad, la apertura y el cuestionamiento propio del género. Me parece que es como se puede detonar una apertura hacia el entendimiento de una vivencia trans en una niña, niño, niña o adolescente. Creo que no se oye, Isaac. Acá. Entonces, le damos la palabra a Grax Medina, que quiere hacer un comentario. Entonces, a ver, compañero, adelante. Eso que estás diciendo, referente a que generalmente son los padres los que no quieren más apoyar a sus hijos trans, es porque infelizmente vivimos en una sociedad altamente machista. Entonces, a partir de todo eso, es que se genera todo ese preconceito con las personas trans. Infelizmente viene desde casa, desde los propios padres, de los padres que me refiero a los papás, no a las mamás, porque infelizmente ellos fueron criados de esa forma. Y también referente a lo que usted decía sobre que se tiene miedo a lo desconocido, es porque nosotros como seres humanos somos criados a tener miedo a lo desconocido, tanto que tenemos esa necesidad de darle un nombre a todo para poder conocerlo y no tenerle miedo. Por eso es que también existe ese estereotipo de la sociedad que gusta de nomenclatar, de nombrar todas las cosas y encuadrar todo dentro de una caja para poder conocerlo y no temerle a lo desconocido. Pero también existe mucha información sobre eso y a veces no es la falta de información, es la falta de interés de las personas a aprender sobre ciertos contenidos, como por ejemplo de personas trans. Sí, en este caso, algo que yo veo comúnmente es que no es tanto el desinterés, sino de verdad el miedo. O sea, el concepto que que personas cisgénero tenemos acerca de lo trans es un concepto erróneo. Y de pronto, si tu hija, hijo, hije llega y te dice, pues, ¿qué crees? Que tú pensaste que yo era una niña, pero soy un niño. De entrada, y lo digo por experiencia personal, pero además por lo que yo he visto, o sea, las familias a las que he acompañado, pues te da miedo, porque el concepto que tienes es que tu hija o hije o hijo no va a terminar, o no va a estudiar, o no sé, ¿no? O sea, no va a tener el acceso a una vida, pues, no sé, acompañada, saludable, con educación, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo primero que sucede? Es una reacción muy infantil, en realidad. No infantil, porque el infantil es muy listo, pero no es como muy entendible, pero es la negación. O sea, de entrada es como, no, esto no está sucediendo, se le va a pasar, no sé, con el tiempo va a entender, etcétera, etcétera. Y pensamos que si nosotros, las familias, negamos lo que está sucediendo, quizá eso cambie. Y yo creo que eso está pésimo, porque en realidad nunca cambia y lo único que sucede es que se deja como en indefensión y en abandono a la persona trans, ¿no? Eso está mal. Pero sí entiendo que el proceso, más allá del desinterés, tiene que ver con el miedo a lo que hemos entendido que es la vida de una persona trans. Y bueno, si queremos que las vidas de las personas trans no sean así, pues tenemos que hacer algo también como familias para que no sea así, empezando por nuestros hijos, ¿no? Creo. Si alguien me quiere, si alguien quiere... Ya, algo le estaba pasando a mi micro. Sí, de hecho, hay un comentario de una persona que, bueno, le gustaría saber, pues, quién es Tania. Bueno, la invitación a Tania es precisamente porque, bueno, ella desde el 2017 está presidiendo la Organización de Asociaciones por Infancias Transgénero, aparte de ser mamá de un chico trans, pues es abogada y ya lleva un camino recorrido. De hecho, la Asociación Infancias Trans brinda orientación dentro y fuera del país a familias de niñas, niños, niñas y adolescentes con identidades de género no normativas, ¿no? Entonces, ya
trae una experiencia en el trabajo con familias. Yo quisiera hacer una pregunta, Tania. Desde Impulso Trans han llegado familias pidiendo el apoyo, se les brinda toda la serie de información, sin embargo, al final deciden que no es momento para que ese adolescente inicie ningún proceso. Yo me quedo atado de manos, aunque tenemos la norma, la 047, que habla sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes y donde pueden recibir orientación sin el consentimiento de sus padres, pero finalmente ya no les puedo ofrecer una atención psicológica, endocrinológica. En el sector público, olvídate, ¿no? Entonces, en temas legales, ¿cómo podemos solucionar o apoyar más a los adolescentes que están en esta situación donde sus padres dicen no va a iniciar ningún proceso? ¿Cómo podemos, qué podemos hacer ahí? Sí, bueno, uno es, yo digo que el mejor pleito es el que no se da, ¿verdad? Pero o sea, insistir con la familia es muy importante, sí es muy importante. Yo creo que, o sea, no en el tema legal ahorita, sino como en el quehacer con esa familia, presentarle a otra familia, me parece que es muy importante también, y presentar como datos duros de qué sucede con una persona a la que no le es reconocida su identidad emocionalmente y qué posibilidades de sufrimiento emocional tienen esas personas, me parece muy importante. Pero ya en términos legales, a las comisiones de derechos humanos estatales están obligadas, se supone, que a atender quejas en ventanilla, quejas o solicitudes de niñas, niños y adolescentes. O sea, en realidad no requerirían ni siquiera de ir acompañadas de alguna organización, o sea, pueden ir ellas mismos a la ventanilla y decir esto me está sucediendo. Ahí hay una intervención de una Comisión Estatal de Derechos Humanos que puede ayudar tanto a la escuela como a citar a las familias para explicarles cuál es la realidad y las necesidades de esta persona. Se supone, entiendo que en Jalisco también está COPRED, ¿no? No, COPRED, sí, ¿hay un COPRED nuevo? ¿No? No, iba a haber, bueno. Y están se supone que están CIPINAS estatales. También, ¿no? No sé qué tanto CIPINA tiene conocimiento, pero quien está, o la institución se supone que está obligada a cuidar el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes es CIPINA. ¿Qué es lo que sucede? Pues tú sabes, como abogado, nada se activa si no se solicita, ¿no? En la medida en la que las poblaciones exigimos la atención y el desempeño de las instituciones, estas se empiezan a mover. Como por ejemplo, cuando yo llegué a la Comisión Estatal de la Ciudad de México, justamente con un tema de acompañamiento de adolescentes trans que no eran respetados por sus familias, pues cuando llegué a la comisión nadie sabía que existían las infancias y adolescencias trans. Entonces, ha sido como un año de trabajo, fue un año de trabajo de mesas de diálogo, de que se enteraran, y finalmente hoy son una comisión completamente aliada que recibe las quejas directamente, que activa, que tiene programas de participación para niñas trans, etcétera. Pero de entrada no sucedía porque desconocían. Entonces, ¿qué es muy importante? Pues sí, las organizaciones nos podemos acercar a las comisiones estatales, a CIPINA, a los centros DIF, pero también yo recomendaría que los mismos adolescentes sean quienes se acerquen, porque entonces el peso es distinto. Cuando ahora hay una protección especial para niñas, niños y adolescentes, entonces a quienes deben atender primero son a estas personas, ¿no? Quienes tienen derecho a acceder antes que cualquier adulto a sus derechos en niñas, niños y adolescentes. Y la forma es cuando ellos pueden ir directamente a solicitar ayuda.
Entonces, pues sería así, como sistema DIF, CIPINA y comisiones estatales. Ok, muy bien, muy bien. Está Lourdes Elizabeth, que quiere hacer un comentario. Entonces, a ver, le damos la palabra a Lourdes. Hola, yo trabajo en una secundaria y me parece que gran parte del problema o que agudiza el problema justamente es lo que comentaba el compañero, ¿no? Que los maestros no tienen claro cuál es el marco legal con el que uno puede acompañar a estos chicos. O sea, cuando uno les habla de sexualidad en general, no solo de lo trans, sino en general, tienen como mucho miedo a lo que los padres de familia pueden decir cuando estamos amparados por los derechos de los niños y los adolescentes. Sin embargo, y aunque nos lo repiten cada rato en los consejos técnicos y en las capacitaciones, me parece que cuesta muchísimo como despegar, ¿no? Primero las creencias de la educación y segundo a los papás de los niños, ¿no? Entonces, cuando uno tiene claro, me parece, este marco legal, también tiene muy claro hasta dónde puede, digamos, darles lugar a los papás y cómo puede acompañar a los niños y desde ahí también digamos, protegerse, defenderse en este acompañamiento, no lo sé. Sí, pues el derecho a la identidad es un derecho personal. Entonces, el derecho personal es un derecho humano, va antes que el derecho familiar. Entonces, digamos, llamarme Tania y que me nombren por mi género es un derecho humano que es mío y que no tiene que ver si yo tengo mamá, papá, abuelitos, hermanos o no. Los derechos humanos están protegidos a nivel constitucional y a nivel internacional, el tema de la identidad de género, ¿no? Todos los instrumentos internacionales que ha firmado México o su participación, por ejemplo, en la Organización de Estados Americanos, obliga a México a cumplir con ciertas normas de derechos humanos, de protección a derechos humanos, a nivel constitucional. Entonces, no importa que en un estado de la República Mexicana no haya un reconocimiento de la identidad de género para niñas, niños y adolescentes, los estados, o sea, más bien, el estado como nación, todo el poder ejecutivo, legislativo, judicial, cualquier titular de algún centro de trabajo, de centro de estudios, o sea, cualquier persona que sea institución pública, tiene la obligación, o en este caso, cuando son escuelas privadas, tienen, digamos, un encargo de la educación, están obligadas a respetar la identidad de una persona. O sea, no es opcional, es obligación. Y la identidad de una persona está nutrida por el derecho a la identidad de género también. Entonces, a lo que voy es, no importa si una madre o un padre están a favor o en contra de que su hija se nombre y se vive en un género. La obligación de todos los centros educativos, públicos o privados, y de todas las maestras, maestros, maestres, directivos, administrativos, es tratar a la persona con su género y con su nombre, tenga acta de nacimiento o no tenga acta de nacimiento. Eso es lo que la población en general no lo sabemos, pero esto es exigible justamente a través de comisiones estatales de derechos humanos o subir a Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y lo que yo le sugiero a las familias es como muy sencillo, ahí se acaba el problema. Cuando tú solicitas por escrito, ya sea como estudiante o como madre, padre de familia, tío, abuela, lo que sea, solicitas por escrito a la escuela que fundamentando que esta persona es una persona que se vive en un género distinto y solicitas que se le trate en su género y con este nombre, ninguna escuela hasta ahorita nos ha contestado de manera negativa. O sea, si lo haces si vas verbalmente y lo pides, muchas escuelas se hacen pato, ¿no? Y no te tratan como es necesario. Pero si tú lo solicitas por escrito, ningún colegio te va a contestar que no. Porque entonces sería un problema serio justamente de derechos humanos. Entonces también es como
como esto, el conocimiento de los derechos y también, en este caso, como tú hablas como parte del sistema educativo, me parece que es muy importante que las maestras, maestros y los directivos y los administrativos sepan que no es que estén protegidos para cuidar el derecho a la identidad, es que están obligados a cuidar el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes. Eso es muy importante. Ok, muy bien, muy bien. Ahí también la compañera Silvia Susana quiere hacer un comentario, una pregunta. Hola, Silvia. Creo que el micro de la compañera Silvia no está activado. Ahí está. A ver, creo que ya. Sí, bueno, un gusto tenerte siempre y escucharte, Tania. Y mi pregunta va encaminada a lo que estamos viviendo en esta coyuntura, en esta cuarentena. Tenemos información de organizaciones de la Ciudad de México que pues señalan que así como se ha incrementado la violencia en contra de mujeres, pues también en contra de niños, niñas, niñas, adolescentes LGBTI. Y en el caso de niñez y adolescencias trans, pues ha habido algunos casos en los que son pues expulsadas de sus hogares, ¿no? Por la falta de aceptación. En estos casos, Tania, ¿cuál sería la acción tanto de las propias personas interesadas, estas personas adolescentes, como organizaciones que en un momento dado podamos brindar apoyo? ¿A qué instancias tendríamos que acudir? Pues sabiendo que mientras son menores de edad, es obligación de padres y madres de familia pues darles todo lo necesario, alimentación, vivienda, etcétera. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Sí, ay, Silvia, justo es como, eso estaba yo preguntando hace un ratito con el director de CIPINA Nacional y pues se supone que la vía sería igual, comisiones estatales de derechos humanos y el sistema de CIPINA, los CIPINAs estatales, el sistema DIF. Debería haber albergues, el sistema DIF tiene albergues, eso entiendo, muchos de esos que se cerraron en esta contingencia y pues nos quedamos, o sea, yo estoy como tú, me quedo como en esta misma pregunta porque no hay una respuesta, o sea, lo que sí, o sea, tendría que ir una persona a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y decir esto me está sucediendo, y seguramente le encontrarán albergue en un sistema DIF, pero al final el trabajo tiene que estar en el seno familiar. Sin embargo, hay familias o hay espacios que no son precisamente lugares recomendables para muchas de estas niñas, niños, adolescentes, porque se vive más violencia en ese espacio. Me parece que no es oportunidad, es como una urgencia que tenemos que resolver y finalmente quien recibe estas personitas es el sistema DIF en sus albergues. Pero o sea, las familias tienen que estar obligadas a aprender y me parece que hay un trabajo del Estado muy importante que no ha hecho al dar la información necesaria. Hace unos días tuve reunión pues eran 190 participantes de los sistemas estatales y municipales de DIF, y hay un gran desconocimiento acerca de la vivencia de las personas trans o niñas, niños y adolescentes trans en el mismo sistema. Entonces, híjole, yo creo que tenemos un gran reto como organizaciones y como personas que trabajamos pues defendiendo los derechos de las personas trans en este sentido. Entonces, bueno, la respuesta son los albergues. Creo que tú trabajas en un albergue, ¿sí? No en un albergue. Trabajo en un DIF municipal en Jalapa. Y tienen ahí, bueno, no sé, ustedes tienen un albergue, o bueno, hay un albergue. Sí, hay un albergue. De hecho, también esto es bien interesante, porque hay un albergue, o sea, el DIF municipal maneja un albergue para varones y el estatal un albergue para mujeres, para niñas.
y adolescentes. Entonces, también aquí habría que ver, y eso, bueno, es mi compromiso regresando a trabajar, revisar que efectivamente a una adolescente trans mujer, pues la acepte en el albergue de mujeres, ¿no? Porque si no sería una doble discriminación. Pero sí, trabajando con sus bemoles, como bien dices también, a veces hay más violencia dentro de esos albergues, pero bueno, por lo menos de manera temporal, ¿no? Unos cuantos días en lo que se platica con la familia y se puede emprender alguna acción, pues, de otro tipo, ¿no? Creo que pueden funcionar. Sí, y bueno, eso, lo que decías, las familias, estamos obligadas a darles, bueno, más bien los niños y adolescentes tienen derecho a tener una vivienda, una vida libre de violencia, a educación, a sustento, alimentación. O sea, la Ley General de Niños y Adolescentes establece una cantidad de derechos que, por desgracia, no se cumplen, ¿no? En la mayoría de las familias, y no solo me refiero a las familias trans, sino a las familias en general, ¿no? De pronto no hemos entendido que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos absolutos y son personas, no son medias personas, ¿no? O sea, no es como que sean un proyecto para ser personas, sino ya son personas. Y de pronto creemos las personas adultas que tenemos como el destino de estas vidas en nuestras manos y vamos a decidir que sí, que no con estas vidas, cuando pues es su derecho humano, personal, pero además en la realidad del desarrollo de cualquier ser humano, pues ya son personas hechas desde la primera infancia, ¿no? Claro. Sí, sí. Justo lo que ustedes estaban comentando, al menos desde en Guadalajara hemos tenido esas experiencias. Yo acudí a un sistema DIF para poderles brindar esta orientación y acompañamiento a adolescentes que estaban llegando. Y de entrada fue, pues no conocemos el tema, no tenemos profesionales capacitados, preparados, y yo no les puedo obligar a que se capaciten y tengan el tema. Entonces, necesito sondear para ver qué psicólogos, psicólogas quieren agarrar el tema, ¿no? Entonces, eso para mí es poner a los adolescentes, a las adolescentes que canalicen, ponerles en situación más crítica, ¿no? Visitamos algunos albergues y la verdad es que, híjole, no, o sea, jamás mandaría yo a una persona a un albergue, al menos los que yo vi aquí en Guadalajara, jamás le mandaría a un albergue. Entonces, sí urgen espacios dirigidos hacia población de la diversidad y que se tengan a los profesionales con la capacitación y con la sensibilización que se necesita y que están obligados a tener, ¿no? Porque como tú ya bien lo comentas, tenemos todo un marco legal en el que no es si quiero, o sea, si eres servidor público, estás obligado, y aunque des un servicio privado, estás obligado, porque hay una ley que tienes que seguir, ¿no? Hay una constitución. Entonces, eso sí es muy importante también conocer nuestros derechos. Y bueno, por acá están haciendo algunos comentarios. Hay una persona que la tengo como Michi Espinosa y dice, ¿nos podrías comentar un poco sobre tu experiencia como mamá? ¿Sentiste miedo? ¿Sabías que ya lo sabías? ¿Cómo te sentiste? No sé si quieras comentar algo al respecto o prefieran pasar contactos y en lo privado hablarlo o quieras comentar algo así muy general. Yo con mucho gusto les platico, pero es que luego creo que ya estoy muy aburrida porque siempre lo platico. En mi experiencia personal, yo no me gustaban o nunca me han gustado los estereotipos de género. Entonces, yo no esperaba comportamientos específicos de mi hijo. Además, para mí era un compromiso respetar a la persona que estaba yo educando o acompañando en su vida. Entonces, la verdad es que me parecía bonito, ahora lo pienso, no me parecía extraño, no me llamaba la atención sus comportamientos, pero ahora sí en retrospectiva, pues lo que sé es que siempre él me dijo de muchas maneras que era un niño, con las herramientas que tenía del lenguaje para decirlo, pero yo no sabía nada sobre el tema de la identidad de género, por desgracia. Entonces,
creo que lo que entiendo es que él no tuvo grandes conflictos porque pues yo nunca le obligué ni a usar vestidito, ni a usar cabello largo, ni nada de ese tipo de cosas. Fue una persona muy libre y muy respetada tanto de actividades como cómo se vestía y como su expresión de género y demás. Y hasta que cumplió 13 años y él habló conmigo acerca de su orientación sexual, que no es heterosexual, y yo le compré un libro diciéndole como, sí, hijo, bien, bueno, no hijo, en ese momento era hija, o le decía, hija, muy bien, aquí tienes todo el apoyo del mundo, y le compré un libro y en este libro venía el tema de la identidad de género. Entonces fue como él pudo nombrar su vivencia trans. Llegó y me dijo, oye, pues esto es lo que siempre he querido decirte, ¿no? Soy un hombre. Ahí fue distinto, si lo platico, fue como un shock porque yo no tenía idea siquiera de que existiera identidad de género y que yo pensaba, como mucha gente, que el cuerpo te definía el género, etcétera. Entonces, sí fue un poco como al principio esta sensación de empezar a investigar y entonces leer cosas horribles, ¿no? Sobre la vida de las personas trans, y yo decía, no, pobrecito, es que algo le va a pasar, y tenía miedo, pero el miedo, no sé, duró un mes, porque justamente lo que pensé, además él fue muy amable conmigo, muy paciente, y me dijo, no te preocupes, mami, tengo tiempo, y eso me definió a mí a realmente hacer una búsqueda seria de información. Y entonces, pues, me metí a talleres y me metí a estudiar un diplomado, así, rapidísimo, y al mes ya le estaba llamando por su nombre elegido y su género. Y bueno, personalmente lo que puedo platicar es que en realidad al principio lo difícil era aprender a nombrarlo de otra manera. A mí me quedó muy claro desde el principio que mi hijo seguía siendo la misma persona y que nada en él, o sea, no iba a cambiar ni la manera de ver el mundo, ni su corazón, ¿no? Ni su comportamiento amable de siempre, o sea, solo se llamaba de otra manera. Y después me fui dando cuenta que en realidad siempre, o sea, no es que haya cambiado su ropa, siguió utilizando la misma ropa porque ya se vestía de alguna manera, ¿no? O no cambió su cuarto porque pues ya estaba, básicamente pues todo era como a su gusto, ¿no? Entonces creo que lo difícil fue nombrarlo, aprender a nombrarlo con el mismo amor, o sea, el amor al nombre que le daba con su nombre anterior. Creo que esa fue la parte como más difícil para mí. Yo de un día para otro me solicité a mí misma no volver a decir su nombre anterior, porque leí que eso era algo complicado y difícil, y para las personas trans, entonces decidí no hacerlo, y creo que esa fue la parte complicada, que yo soltar el nombre anterior. Pero de pronto, al paso del tiempo, no sé, a los meses, pues su nombre actual, pues tomó justamente toda su personalidad. Entonces yo les puedo decir que actualmente el nombre anterior a mí no me refiere nada. O sea, para mí mi hijo tiene o siempre ha tenido el nombre que actualmente tiene. Entonces creo que esa fue la parte difícil, y luego como abogada pues entendí muy claramente que ese era su derecho. Entonces para mí fue muy claro que quien tenía o quien iba a defenderle iba a ser yo. O sea, quien se iba a plantar frente a la escuela, frente a quien fuera, iba a ser yo, y que era además mi obligación, porque él era un adolescente de 13 años y no le competía a él hacer todos los trámites, más bien era yo. Y que si yo no tenía claro aquí en mi cabeza y en mi corazón que las cosas eran de esa manera, pues nadie me iba a creer, ¿no? O sea, ya todo el mundo me cuestionaba, y si yo no lo tenía claro y no lo tenía firme y fijo en mi persona, pues iba a ser muy difícil que la gente entendiera. Entonces fue un proceso como de interiorizar y de tenerlo claro, y al paso del tiempo les puedo decir que creo que es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. O sea, esta vivencia me ha permitido cuestionarme absolutamente todo, y eso es algo bueno para mí, para las personas, creo, cuestionarnos lo que nos han enseñado, ¿no? Ok,
Muy bien, muy bien. Por acá Verónica nos comenta cómo se puede hacer exigible que el espacios educativos se capaciten al profesorado. Bueno, yo leí la Ley General de Educación a nivel federal, e incluso ahí tiene un artículo, allá hay un apartado que habla sobre temas de orientación e identidad de género, que incluso marca que todos los centros educativos tienen la obligación de capacitarse en todos los temas y ser accesibles, e incluir a todas las personas, ¿no? Entonces, pues las personas trans de cualquier edad somos eso, somos personas. Entonces creo que ya, como Tania ya lo había comentado, creo que ahí que nos toca empezar a presentar las quejas y a solicitarles por escrito, ¿por qué no? Y a solicitar por escrito que se capaciten. Entonces creo que entre más conozcamos nuestros derechos y los mecanismos que tenemos para ser exigibles, pues les vamos a dar trabajo y hay que hacer que trabajen, ¿no? Muy rápido quisieras comentarles una experiencia que tuvimos. Solicitamos el trámite de una chica para que le cambiaran su nombre, ya mayor de edad. El registro simplemente nos contestó, no lo puedo hacer porque no soy competente, pero no nos fundamentó, no nos motivó, simplemente dijo, yo no puedo, yo no lo puedo hacer. Ya se presentó la queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el registro tiene 15 días para contestarnos bajo qué fundamento no le va a levantar su acta de nacimiento, e incluso nosotros solicitamos que se le abriera un trámite administrativo a quien contestó de esa manera, porque como servidora pública tiene la obligación de contestar conforme y debe de ser congruente a la petición. Entonces creo que es muy importante conocer nuestros derechos para poderlos hacer exigibles. Por acá hay otra persona que comenta, Bruno, dice, nuestro caso, fuimos al colegio con la terapeuta de mi hija trans y le explicamos el por qué verla como niña, pero la escuela dijo que era un apodo y que no podía verla como niña ni tratarla como tal. Ahí, bueno, aparte de poderles presentar un proceso, ¿qué podemos hacer con ese psicóloga? Híjole. Como denunciarla, ¿no? Sí, yo les sugiero, Bruno. Quitarle la cédula. ¿Cómo? Dicen quitarle la cédula. Sí. No, pero además, o sea, Bruno, yo lo que les sugiero, y por ahí no me va a dejar mentir, por ahí hay una mamá la que acompaña aquí, estoy viendo, nada de ir con la psicóloga o el psicólogo, o sea, hay que hacer algo, como dice Isaac, por escrito, una de las solicitudes, lo que yo les sugiero, y ya tengo hasta como unos formatitos hechos para cuando una familia me pide algo así, es una carta de solicitud y un plan específico de qué es lo que necesita tu hija. Entonces, es como, sí soy muy sistematizada, ¿no? Entonces, la carta, llenas ahí ya nada más el nombre, qué es lo que necesitas, dirigida a la escuela, y en el formato de qué necesitas, pues específicamente para que no te salgan con que, bueno, sí puede, pero tiene que ir al baño de no sé qué, ¿no? O sí le vamos a decir, pero tiene que usar tal uniforme, no. O sea, eso se pone, en el plan se pone así específicamente, yo quiero que mi hija o mi hijo o mi hija haga tal cosa, vaya a tal baño, use tal ropa, etcétera, etcétera. Y eso se presenta por escrito, te lo tienen que recibir de conforme, bueno, te lo tienen que recibir y te tienen que contestar como dice Isaac. Y si te contestan algo ridículo, que nos ha pasado, pues entonces vas a la Comisión de Derechos Humanos y presentas una queja por eso. También ha habido casos así en Baja California, por ahí. Eso hizo una familia porque la escuela no quería. La escuela en realidad fue a presentar una denuncia a la Procuraduría de la Niñez para decir que su madre la madre y el padre de esta niña estaban violentándola justamente por tratarla como niña. Y entonces, pues el proceso intervino ahí la Comisión Estatal de Derechos Humanos y entonces hubo ahí unas reuniones. La verdad es que la mamá y el papá súper bien porque además trabajan en el sistema educativo, entonces, o sea, no se dejaron como impresionar y lograron que su hija, aunque no tenga su acta de nacimiento, en la preprimaria, todavía no entra a primaria, ya la traten como niña.
Pero pues es eso, es como saber que con una carta, ¿verdad, Isaac? Con una solicitud luego se arregla todo. Artículo 8, Constitución. Sí, por acá una persona nos comenta, me gustaría platicarles mi experiencia en CEPAP con mi hijo de 13 años, Sonia Rodríguez. Pues igual le damos la palabra a Sonia Sí. para que nos comente. ¿Qué es CEPAP? A ver, ahorita que nos platique. Sonia. Ahí ya, Sonia, ya tienes el micro abierto. Creo que... Hola, Sonia. Bueno, creo que algo... Como que está teniendo problemas con el audio, pero igual yo les puedo platicar esa experiencia porque yo soy el terapeuta de este chico y yo viví el proceso con ellos. Si quieren, se las platico. Ok. Bueno, este chico, el hijo de Sonia, está en una escuela que se llama CEPAC, Centro de Educación para las Altas Capacidades del Gobierno del Estado de Jalisco. De hecho, es la primera escuela a nivel nacional que se inaugura en la educación pública con esta temática, ¿no? Cuando se empezó a trabajar el tema terapéutico con el chico, muchos de los problemas que venían a nivel emocional, pues venían de que en la escuela no respetaban su identidad, ¿no? Aun cuando él en la expresión de género ya estaba muy masculinizado, pues el problema sí era como toda esta situación de respetarle pues el nombre social y todo ese tema, ¿no? Y aun cuando, y yo me imagino que Sonia se refiere a que fue como peculiar la situación, porque pues se supone que CEPAC es una escuela que se caracteriza por la inclusión educativa, por las excepcionalidades, por el respeto a las diferencias, y la entrada inicial con el director de la escuela sí fue como de, no, es una etapa, y el director es psicólogo, entonces él hablaba desde el psicoanálisis, que él tenía formación psicoanalítica y que probablemente era una fase, y entonces trató como de minimizar la necesidad de la familia. Afortunadamente para el chico, tanto su mamá como su papá, pues lo apoyaron y fueron como muy firmes con el director y se llevó todo un proceso de capacitación interna en la escuela. Yo fui el capacitador de las y los docentes y fue bastante interesante porque una vez que el director mismo tomó las capacitaciones, el director se acercó al final conmigo y con la mamá a expresarnos como el agradecimiento por llevar el tema a sus docentes, ¿no? Porque era un tema que no solamente iba a funcionar para este chico, sino que iba a funcionar para todas y todos los niños y niñas que estaban ahí viviéndose en una identidad de género no normativa o en una orientación sexual no normativa, porque él nos reportaba que había mucho el tema de chicos y chicas gays y lesbianas. Entonces fue bien interesante porque aun cuando este servidor público tuvo una primera experiencia como no muy agradable al contacto, el hecho de que la mamá y el papá exigieran, porque fue una postura de exigencia la que se tomó, ayudó mucho. No hubo necesidad de meter un recurso legal ni nada de eso, porque también pues se habló mucho del privilegio, ¿no? Porque la señora Sonia era la presidenta de la mesa de padres de familia y de madres de familia, entonces había como cierto privilegio que el chico tenía, pero lo interesante de analizar es que no todas y todos tienen ese privilegio, ¿no? Entonces, pues, yo supongo que eso era lo que Sonia quería compartir, no sé por qué no la podemos escuchar, pero a grandes rasgos eso fue lo que pasó con ese acompañamiento y al chico le fue muy bien para terminar el ciclo escolar. Ok, muchas gracias. Sí, la verdad es que, pues, a mí me da mucho gusto escuchar cuando existen estas historias. Lamentablemente son más las historias donde no está este apoyo de la familia, ¿no? Y cuando eres adolescente o eres menor de edad, todo se complejiza, ¿no? A mí me ha tocado acompañar a chicas a las preparatorias para hablar sobre el tema y siempre es como que los directores, pues sí, pero no viene su mamá, no viene su papá, ¿no? Tú no eres nadie, ¿no? Entonces ya nos toca darles toda una contención emocional, tratarles de orientar, digo, para que ejerzan su derecho, vayan, presenten quejas, pero también es un sistema bien burocrático y muchas personas, pues lamentablemente tampoco quieren, no es que no quieran, simplemente es muy cansado, es muy pesado
estar yendo a una junta, estar yendo a exigir y a decirle, oye, ya presenté tu queja, ¿por qué no me la aceptaste? Tenemos acá la fortuna, digo, yo sí lo tengo que decir, la verdad es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, con el grupo especializado que está a cargo con Benjamín, al menos sí me ha dado respuesta, pero es porque tenemos este enlace. Si no estuviera él, no existe el enlace, ¿no? Entonces, también falta ahí mucho que avanzar en estos temas, ¿no? Sí, Ah, inevitablemente, Isaac, inevitablemente acabamos, así como ustedes son una generación de personas trans que están ahí de activistas luchando por sus derechos, yo creo que nos toca ser también una generación de familiares de personas trans que vamos a tener que hacer eso, ¿no? De estar de activistas y estar exigiendo derechos. Si queremos que las cosas cambien, pues tenemos que salirnos de nuestras casas y de nuestras actividades para poder plantarnos en el mundo y decir, pues esto está mal, ¿no? sí. Y bueno, como un poco para ir cerrando, fíjate que yo te escuché, bueno, leí algo que pusiste tú en un grupo y la verdad es que lo aprendí porque yo utilizaba el ser visible o no ser visible y creo que es una diferencia entre ser público y no ser público y la verdad es que yo lo aprendí de ti y lo estoy empezando a utilizar, ¿no? Pero, ¿qué le dirías a aquellas familias que ya sus hijas, sus hijos pasaron los procesos y que de repente ya no les es interesante o por alguna cuestión ya no quiere ser públicos? Siento yo que nos hacen falta referentes, nos hacen falta personas que digan, aquí estamos y sí se puede, pero que por alguna razón prefieren ya no ser públicos. ¿Hay algo que les quisieras decir? Y a todas aquellas mamás, papás, familias que están iniciando en estos procesos, ¿qué les puedes decir para que no se echen para atrás y digan, vamos para adelante? Híjole, pues yo les diría que como familias yo sí creo que tenemos una deuda con las personas con identidades de género no normativas o trans. Tenemos una deuda, porque gracias a sus vivencias y a lo que han tenido que hacer para abrir camino en el mundo, hoy nuestros hijos pueden estar viviendo, yendo a su escuela, ¿no? Estudiando, teniendo amigues. O sea, gracias a ese trabajo que han hecho, nuestros hijos pueden tener vidas vivibles. Y una manera de regresar o de agradecer es, pues, estando ahí, acompañando, yo creo que, o sea, hay carácter para todo, ¿no? O sea, si me dijeran, bueno, tú tienes, o tu trabajo será apapachar a las familias, pues sería difícil porque mi carácter no es de ser una persona apapachadora, ¿no? Entonces no soy terapeuta, no. ¿Qué es lo que yo puedo aportar? Pues yo soy una abogada y soy pleitera, ¿no? Entonces, y sé sobre cómo funciona el Estado, ¿no? Y las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues en lo que yo sé, trabajar, aportar mi granito de arena. Así conozco a una mamá terapeuta, entonces ahora tiene su círculo de familias trans. Y conozco a una mamá que hace, que es artista plástica y está haciendo un cortometraje para explicar la vivencia trans en niñas, niños y adolescentes. O sea, yo creo que hay diferentes maneras en las que podemos ser, o sea, se nos da ciertas cosas a cada quien, pero yo creo que sí tenemos que pensar que tenemos una deuda muy grande, porque son nuestros hijos quienes están pudiendo tener vidas vivibles, y eso es gracias a lo que muchas personas trans hicieron. Entonces, tenemos que pensar en qué es lo que estamos haciendo nosotros para las personas que vienen. O sea, es muy importante, y desaparecer del mapa pues no ayuda a que las cosas cambien, ¿no? Entonces yo les digo, anímense, hagan, o sea, sí, el simple hecho de ser yo una madre de mi hijo frente a una familia extendida, ya me hace una activista.
O sea, el hecho de plantarme y decir, pues yo respeto el género de mi hijo, ya me hace un activista en mi entorno familiar. Pero si podemos hacer un poquito más para llegar a más personas, pues yo creo que, o sea, no nos cuesta mucho, no nos cuesta nada, y que puede como aportar a la vida de otras personas, ¿no? O sea, siempre se puede hacer algo por las demás personas. Entonces, si pueden hacerlo, háganlo. No, nuestros hijos no dejan de ser personas trans. Eso es una realidad que debemos saber, ¿no? O sea, van a ser personas trans por siempre. Entonces, tendremos que pensar en que hay diferentes etapas de su vida que van a vivir y que va a haber, vamos a tener que en conjunto vivir esa diferencia a lo que habíamos pensado. Entonces, si nuestras hijas, hijos, hijes siempre serán personas trans, pues siempre podemos también aportar nosotras a la comunidad trans, ¿no? Y a las familias trans, eso. Yo creo que la diferencia es considerarnos una familia trans. No es solo mi hijo es trans, es yo soy una familia trans. Y en esa medida, pues tengo que hacer algo por cambiar la injusticia que ha habido, ¿no? Ok, sí, muchas gracias. Y bueno, creo que acá hay otros comentarios así muy rápidos. Por ahí, Ciro dice un comentario muy rápido. Adelante, Ciro. Hola, ¿cómo están? Hola, Tania. Hola. No sé si vieron el video de esta diputada panista de Querétaro. Ella y todo su discurso de odio, ya la obligaron a renunciar del PAN, pero sigue con su discurso de odio en contra de las infancias trans. Creo que es necesario meter recursos legales y callar estas voces para poder tener más visibilidad y que la gente se dé cuenta que está mal promover el odio hacia los niños, ¿no? Sí lo vieron, ¿no? Sí, de hecho, esa señora fue la que vino a la Ciudad de México organizada con otras personas a hacer un plantón afuera del Congreso de la Ciudad de México cuando se aprobó el dictamen para la reforma para reconocer la identidad de género en niñas, niños y adolescentes. O sea, fue parte de quienes se organizaron y vinieron. Y sí, pues tenemos que exigirlo, sí. La verdad es que sí, yo no he hecho nada como formalmente, solo ha sido en una forma de contestar públicamente, pero me parece que es momento de hacer, de tener una respuesta formal, ¿no? Isaac, sí, porque ella al final de cuentas está hablando desde el privilegio y platicaba con Rebeca, que es de Querétrans, de ahí de Querétaro, y dice que está protegida por las autoridades que ahorita están ahí, ¿no? Entonces, ella está abusando de ese privilegio para promover un discurso de odio y creo que ya es hora que todas las organizaciones nos unamos y pues callemos esas voces. Sí, entiendo que en enero, febrero, se depositaba el instrumento de la Convención contra la Discriminación. Convención no es todas formas de discriminación y ahí viene parte del discurso de odio y la identidad de género. Y, sí, Isaac. Sí, ¿hablas de la CEDAW? Ajá. Y entonces, si ese instrumento ya está depositado, entonces tenemos material para cómo exigir, porque es la manera en la que se puede decir que no es libertad de expresión, sino es discurso de odio. Y eso lo tendríamos que ver con CONAPRED directamente. Sí. Yo creo De hecho, creo que estos discursos de odio, pues para empezar, no tienen nada de información. Cuando mencionamos la palabra niñez, por lo general las personas nos vamos a pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, cuando realmente la convención de los niños nos dice que hablar de niñez es menores de 18. Entonces, habrá que ver las diferentes etapas. Pero la gente en automático escucha niñez, piensa que a un niño de 5 años le vamos a dar hormonas y les vamos a hacer cirugías y les vamos a obligar
hacer un montón de cosas, cuando no se está hablando de eso, ¿no? Se está hablando simplemente de darles la libertad de ser quienes sean, que independientemente de la corporalidad que tengan, si quieren jugar con lo que quieran jugar, lo que se quieran exponer, poner, expresarse, que tengan esa libertad, ¿no? De eso se habla, pero la gente no lo entiende así. La gente escucha la palabra trans y lo relaciona con hormonas, con cirugías, y luego escucha la palabra niñez y se va a 5 años, ¿verdad? Y dice, les van a hacer hormonas y les van a hacer... Realmente los mensajes que nosotros recibimos en la página fueron de verdad muy fuertes, porque no nos bajaron de pedófilos, no nos bajaban de pediatras, no nos bajaban de abusadores, incluso hablaban ya hasta de denuncias, ¿no? O sea, nosotros sabemos y tenemos la información, pero hay mucho prejuicio, falta muchísima información sobre estos temas, por eso la intención de hacer este tipo de charlas, y donde las familias que tienen a un integrante que está en estas edades y que probablemente estamos hablando del tema trans, pues que no se asusten, o sea, que no empiecen a pensar lo peor del mundo, o sea, realmente solamente es dejarle ser a esa personita que se sienta libre de expresarse, de llamarse, de nombrarse, y pues quiere tener a su familia con ellos, ¿no? Con ellas. Exacto, como el tema de los mitos y las realidades, ¿no? Que originalmente así se llamaba la plática, y eso es muy importante, porque eso no lo hemos abordado ahorita, pero sí es muy importante decirlo. A ver, nunca se hormona a ninguna niña o niño. Eso está prohibido, nadie lo hace, pero además no tiene ningún sentido hacerlo porque las niñas y los niños no necesitan hormonas para generar caracteres sexuales secundarios. Entonces, nunca se hormonan a las niñas o niños y no se les opera tampoco. Además no hay que operar, pero bueno, ningún médico te va a aceptar hacer una operación, y eso está mal. Entonces, ¿de qué se trata la vivencia trans en una niña o en un niño o en un niñe? Es que le nombres como quiere ser nombrada, que uses pronombres, que se vista como quiera, y listo. De eso se trata, respetar la identidad de género en una niño. Porque hay niñas también. O sea, yo conozco niñas que no se ubican en el mujer o en el hombre todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí conozco niñas. Eso me lleva a lo siguiente. Escucho muchísimo esto de, ¿y si se arrepienten? Pues tan sencillo, no es que se arrepientan, es que pueden cambiar la manera en la que se viven. Pero si cambia la manera en la que se vive, pues listo, le llamas de nuevo por otro nombre y no pasa nada. O sea, el tema del reconocimiento de la identidad de género se trata de un acta de nacimiento para que la gente le respete nombre y género a la persona. Eso es todo. No se hormona, no se opera. Y otro mito es como que, ¿y qué tal que lo convences, no? O sea, ¿qué tal que está influenciada por alguien? O influenciada o influenciado por alguien. Eso no sucede. O sea, nadie se vuelve trans por saber de qué se trata ser trans. Porque ninguna persona trans se vuelve cis porque el mundo sea cis, ¿no? O sea, nadie cambia por eso. Ninguna niña o niño puede ser influenciado en su género por otra persona. Todas las personas sabemos qué género tenemos y no hay manera de influenciar ni de obligar a ninguna niña o niño o adolescente a vivirse diferente. Entonces, perdón, Tania, ahí te puedo comentar algo. Sí. El gran ejemplo que tenemos son las personas intersex. A ellos se les impuso un género porque sus papás decidieron ya sea volver las niñas o volver los niños según como ellos querían. ¿Y qué pasó? Al crecer se identificaron con el género opuesto al que eligieron sus padres. Entonces sus padres trataron de imponerles ser niñas y no pudieron serlo, terminaron siendo niños. Exactamente. O sea, creo que ese es como un gran ejemplo porque no hay manera, aunque se crea que tiene que ver con la educación y tiene que ver con la corporalidad, pues las personas intersex son como un claro ejemplo de que la identidad de género no tiene que ver con el cuerpo, ¿no? O sea, es como bastante
Claro, sí, pero sí, yo he escuchado una cantidad de mitos así, y también entiendo, Isaac, a mí también en la página de la asociación me llegaban cada rato, yo creo que ya se cansaron, pero cada rato es sobre pederastia y no sé qué, cuando pues creo que el trabajo que estamos haciendo es todo lo contrario, estamos respetando la vida de una persona, ¿no? Sí, ¿no? Sí, digo, en ese mismo sentido de lo que comenta Ciro, pues bueno, finalmente a mí, Isaac, mi mamá por casi 10 años quiso que yo fuera niña y me vestía y me decía y todo eso, y pues no lo logró, ¿no? Entonces mi identidad no se movió. Yo desde chiquito, ya sabía, me sentía diferente, quizás no entendía qué me pasaba, pero yo sabía que niña no era, ¿no? Entonces, por más faldas que me pusieron, eso no me hizo ser niña. Entonces, tenemos por aquí algunos otros comentarios. Alguien más nos dice, Verónica me dice, me gustaría comentar algo a mí también. Entonces, no sé si Verónica ya esté lista con su comentario. Sí, pues son diferentes aspectos que yo soy profesora de primaria, he identificado que claro que se dan casos o situaciones donde los niños expresan tanto cierta forma aspectos de su orientación sexual como de su identidad. Afortunadamente hay cierta sensibilización mía y un trabajo constante debajo de la mesa con mis compañeras maestras y ellas se han tornado abiertas a las expresiones de los niños y las niñas en la escuela. Pero sí considero que de alguna manera, y yo también le he dicho a Isaac, que es como el nuevo esfuerzo que Impulso Trans debería de tomar en trabajo, que es comenzar a incursionar en lo que sería la Secretaría de Educación Jalisco, para que tuviera cierta obligatoriedad dentro de todas las capacitaciones para profesores y profesoras en las escuelas sobre sexualidad y género. Y yo creo que eso es algo que podríamos tomar como trabajo a las organizaciones que estén interesadas para poder reunir esfuerzos. En Impulso Trans tenemos una escuela para familias donde trabajamos temas sobre el proceso de transición de las personas trans. Esto estamos enfocado a esas familias. El maestro Pimentel, que está dentro de esta reunión junto con nosotros, nosotras, él forma parte de este equipo de profesionistas de la salud mental y otros profesionistas de salud física, en lo que nos hemos esforzado de alguna manera en informar a todas las familias sobre los procesos generalizados que llevan las personas trans. Entonces, sí me gustaría que de alguna manera las personas que estamos dentro del activismo en esta reunión y las que no están se sumen, porque todo esfuerzo suma, en poder crear esfuerzos para poder entrar a las secretarías y crear nuevos movimientos que ayuden a las infancias trans y a las infancias de la diversidad. No creo propiamente que sea como una intención dañina del profesorado en general, más bien es cuestión de ignorancia y que los profesores y profesoras llevamos ya varios años por sus situaciones políticas sin tener acceso a ciertas capacitaciones por esta misma situación de dificultades que hemos tenido en el sistema de educación. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Por acá también el compañero Ángel Pimentel quería hacer un comentario. Hola, buenas tardes. Bueno, hace rato ya me escucharon. Yo soy Ángel Pimentel. Bueno, mi comentario más bien es como hacerles o hacer su conocimiento de una situación. Yo sé que aquí por lo regular, o creo que hay más mamis y papis de chicas y chicos y chicas trans. Sin embargo, pues también para que puedan pasarle la información a sus niñas, estamos desarrollando a través del Colegio de Profesionales de la Psicología, que es donde yo colaboro, y la Dirección de Diversidad Sexual del Gobierno del Estado de Jalisco, un grupo de apoyo para personas LGBT que hemos llamado la red LGBT de Quererte se llama. Es un grupo que está sesionando todos los miércoles vía Meet también, de 7 a 9 de la noche, donde se tratan algunos temas de interés con invitadas e invitados
expertos en diferentes temas, y en la segunda hora del grupo se está generando pues esta red y se están generando como estos apegos y acompañamientos pues para las chicas y chicos que a lo mejor no le han estado pasando tan bien en este aislamiento, y también para las personas adultas LGBT pues se puedan unir. Es totalmente gratuito, y si quieren alguna otra información o duda, ahorita le doy chat y me pueden mandar mensajito. Y pues muchas gracias. Gracias, Ángel. Sí. Creo que, digo, estos espacios pues son para eso, ¿no? Para que la gente sepa que no están solas, que no están solos, que existimos organizaciones, que estamos trabajando algunos temas, que si a lo mejor desde Impulso no tenemos un tema, pero ya sabemos que allá Tania en Ciudad de México sí lo tiene, o por allá en Veracruz o en Puebla, que creo que trabajar en redes es muy, muy importante, ¿no? A nosotros nos llegan mensajes pidiendo apoyo de todo México y a veces es imposible cubrirles, pero por ejemplo allá en Puebla ya sé que está Ciro, entonces le mando a la gente a Ciro, ya sé que hay alguien más en otro estado, y es lo que nosotros tratamos de hacer, ¿no? Generar estas redes y estos trabajos. Entonces, pues Tania, muchas gracias por este tiempo, por darnos esta información. No sé si quieras comentar algo, ir cerrando esta charla. No, pues nada, que les abrazo mucho, me encanta ver sus caras y me encanta tener contacto con ustedes, y de verdad aprendo muchísimo de ustedes. Y gracias. Y vamos con todo, cambiar el mundo. Sí. Bueno, pues a todas las personas que nos estuvieron acompañando, muchísimas gracias. Desde Impulso Trans tenemos servicios en línea, así que pueden contactarnos. Yo sé que a veces las distancias son complicadas, pero de alguna manera la tecnología pues ya nos está haciendo este favor, ¿no? De irnos uniendo. Por ahí el compañero Grax les publicó una invitación. Él está haciendo un trabajo muy interesante, donde está haciendo algunos videos con chicas, chicos, chiques de diferentes países para conocer las vivencias en Latinoamérica de lo que es ser trans, ¿no? Y cómo nos estamos viviendo. Entonces, por ahí síganlo en su Instagram. Están muy interesantes sus videos. Pues no sé si alguien quiera comentar algo ya para finalizar, e irnos despidiendo. Yo, muchas gracias, Tania. Ay, gracias, Vero. Muchas gracias, estuvo muy padre. Después. Qué gusto verte, Tania, por fin. Sí, sí, tengo anotado nuestro congreso. Sí, nos cancelaron la maldita cuarentena. Sí, pero bueno, pues muchísimas gracias. El video va a quedar grabado y lo vamos a subir a YouTube para que ahí lo puedan jalar y lo puedan compartir. Perfecto. Entonces, pues, muchas gracias, saludos desde Jalapa. Gracias. Adiós. Adiós. comenzando. Si le pico aquí. Ah, ya no. Acabó. Terminó. Ah, ya se fueron. Sure.